En este video entonces vamos a analizar qué es lo que pasó con el examen práctico de segunda instancia de medicina internados, el examen oral ese, y también, bueno, cuál fue la respuesta de la universidad cuando yo le hice ver toda esta inconsistencia que estoy dando a conocer en los videos. Como ya había dicho, un pequeño resumen, el examen teórico de cirugía tenía algunos problemas que recién pude ver este viernes 29 de enero del 2016, cuando se había rendido el 9 de diciembre del 2015, y en este no venía eliminada una pregunta que el profesor encargado del ramo, el doctor Hermosilla, me había confirmado en múltiples ocasiones que había eliminado. Así las cosas, se habían eliminado dos preguntas que no correspondía que fueran eliminadas, siendo la más clara la que el mismo profesor que la hizo, el doctor Acuña, me dijo por correo que estaba bien, o sea, que era la focalidad, etcétera, como lo vimos en el video pasado. Y la 44 que no correspondía según la clase. Y con respecto al examen práctico de cirugía, me habían dicho un porcentaje que no era el real, no era el verídico. En el video pasado dije que había unas pequeñas cosas, como por ejemplo la estación 15 o estación 16, porque esa de puntaje no es el que corresponde, ya que, como se puede ver aquí, las pautas no sumaban 10 puntos. Entonces lo que hicieron fue descontarme, como que sumaran 10 puntos las pautas y hacerme los descuentos, y con eso calcularon el puntaje. Entonces el puntaje era un poquito diferente. Y por ejemplo, en otra estación, en la segunda parte de evaluación, que equivalía a 2 puntos, había 10 elementos que había que mencionar y cada uno, por tanto, equivalía a 0,2, pero había uno repetido que era cáncer. Entonces sí, esas pequeñas cosas, mi porcentaje total variaría, qué sé yo, 74, tantos, algo, pero era casi 75%, o sea, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero el punto es que a mí me habían dicho 68,17 y en realidad era más del 74 en cualquier instancia. Y en el caso del examen teórico, en cualquier caso, ya sea no hayan eliminado la pregunta 59 solamente o no hayan eliminado las 59 y 44, ambas que fueron eliminadas, que como he dicho no correspondía que la eliminaran, o hayan eliminado solo la pregunta 32, o hayan eliminado la pregunta 32 y la 15, o hayan eliminado la pregunta 44, la 59, la 32 y la 15, o hayan eliminado la 44, la 49 o la 15 o la 32. En cualquiera de las combinaciones a mí me daba el puntaje para haber aprobado ese examen. Con eso digo que, reitero, no quiero parecer conspiranoico, pero resulta que ya teníamos dos evaluaciones y ahora se sumaba esta tercera al examen práctico que vamos a ver ahora, que también tenían problemas con la evaluación, y resulta que eran las mismas personas, el doctor Camilo Torres, el secretario de estudio, el doctor Goiti, y arriba de ellos la decana, y entre medio de ellos la doctora Pool. O sea, esos cuatro personajes se repetían en estas cuatro instancias. Entonces, como dije, a mí me pasaron este informe que viene firmado por el doctor Mercado, en el que me dicen que tengo 16 puntos, y como el mismo informe dice, en su momento a mí me habían entregado la pauta con la escala de notas según el puntaje, y resulta que se aprobaba el examen con 17 puntos. El día del examen a mí me dijeron que tenía 15 puntos, ahora resulta que tenía 16, pero resulta que aquí yo los quiero invitar a hacer un ejercicio, porque resulta que yo puedo decirles lo que hice, qué es lo que no hice. Por ejemplo, yo tengo el examen, porque también me pasaron una copia de ese día 29. El examen suponía el caso de una persona que estaba en su quinta década de vida, como pueden ver aquí, que no tenía cambio en la dieta, que fumaba, que era sedentario, y aún así estos tres elementos tenía una baja de peso inexplicable. Cuando hay una baja de peso inexplicable, a mí me habían enseñado que uno tiene que pensar en ciertos elementos, específicamente en una neoplasia. Yo sé que pueden ser otras, pero el punto es el siguiente: de un hipertiroidismo o de una diabetes no se va a morir. Por eso uno piensa primero en neoplasia, porque se puede morir de eso. Y resulta que ese era el caso que a mí me habían puesto. Aquí mencionar, por ejemplo, neoplasia no tenía ningún puntaje. Nada, cero. Sospecharla, nada. Y así con otras cosas. Entonces yo podría aquí decir, mire, yo hice esto otro, que es lo que dije más o menos en el correo que envié al doctor Goiti. Y aquí puedo leer el informe del doctor Mercado, que dice que yo poco menos que maté al paciente. Lo que yo quiero decir es que resulta que el único documento oficial que entrega mi puntaje es este informe, y dice que tengo 16 puntos. Perfecto, tengo 16 puntos. Para llegar a esos 16 puntos, entrega qué puntaje puso en cada elemento de arriba. Y si bien estos puntajes son dudosos, porque dice 2 o 3, puede haber sido 2, puede haber sido 3, que no sé qué, que da cuenta de que la cuestión esta era una cuestión al lote, que no siguió ninguna pauta. Lo que tenemos claro es que a mí me pusieron 16 puntos y en el último ítem me pusieron 2. Por lo tanto, independiente de lo que haya para arriba, yo en el último ítem me pusieron 2 puntos. Y con eso sumo en total 16. ¿Cuál ha sido mi argumento desde entonces? Bueno, que en ese ítem a mí me correspondían 3 puntos, porque así de 16 pasaría a 17, y resulta que con 17 se aprueba el examen. Reitero, yo podría decir, mire, yo hice esto otro, yo hice aquí, yo mencioné tantos exámenes, yo mencioné todas estas
esas cuestiones. Ellos pueden poner aquí en el informe, es que hizo esto otro, que hizo esto otro. Lo que importa es que los dos coincidimos, es que tanto lo que dice aquí en este informe, que incluso posteriormente ustedes van a ver que incluso la universidad habla de que no solo mencioné un medicamento en este ítem, sino que lo mencioné en profundidad. Lo van a ver en los siguientes videos. Pero resulta que aquí los dos coincidimos en que aquí yo mencioné un medicamento. Y resulta que la pauta decía que mencionar un medicamento equivalía a 3 puntos. Es más, a mí me entregaron la supuesta evaluación que me hizo el doctor Camilo Torres. Y los quiero invitar a verla. Él me entrega 3 puntos en este ítem, en el último, en el 7. Por lo tanto, no se explica que yo tenga 2 puntos. Por eso quiero decirle, yo hice un examen que no fue brillante, no me voy a decir aquí que era para un 7, pero era como para un 5 y 5, un 6, 5, ya, si un poquito más exigente, un 5. De que me equivoqué en la fisiopatología, yo no lo he negado en ninguna oportunidad. Me equivoqué en la fisiopatología, no la supe explicar, etcétera, etcétera. Principalmente porque estaba nervioso, porque después cuando terminó el examen lo pude explicar. No era que no sabía, sino que estaba nervioso. Estaba muy nervioso, yo me pongo muy nervioso. Pero resulta que independiente de eso, en ningún momento el doctor Mercado me dijo, mira, lo que pasa es que si tú fallas en la fisiopatología, fallas todo el examen. Porque si no, yo hubiera preparado el examen distinto. A mí me dijo, te vamos a hablar con esta pauta. Yo la vi, dije, pucha, si me van a evaluar con esta pauta, me voy a las cuestiones más fáciles. Explicar un medicamento, explicar el este. Es más, en el mismo informe dice que yo expliqué otro medicamento, metformina. Aquí no dice que yo tenía que mencionar el medicamento principal. Otra cuestión que ellos suponen, que ellos se sacan del sombrero. Yo sé que es importante, si no estoy negando la importancia de haber explicado el medicamento principal. Lo que yo quiero decir es que a mí me dijeron que me iban a evaluar de una determinada forma que correspondía a esta pauta, y en esta pauta no había ningún elemento que fuera obligatorio, que fuera trascendental, o que fallar en ese significaba reprobar todo el examen, y que ellos me dijeron, por ejemplo, que en el último ítem que tenía que explicar 2 medicamentos. Punto. Si yo explicaba 2 medicamentos, dije, tengo todo el puntaje. Entonces yo me dediqué a preparar las cosas más fáciles, y obviamente dejé pasar un poco la fisiopatología, no la preparé tanto, y por eso me puse un poco nervioso, y después sí la pude explicar cuando había terminado el examen. Entonces su argumentación se resume en que si yo fallé en la fisiopatología, por tanto debía reprobar el examen, siendo condescendiente con su opinión, porque reitero, yo soy de la opinión de que ellos tenían decidido reprobarme independiente de lo que yo hiciera, pero ellos argumentan de que yo fallé en la fisiopatología y por eso estaba reprobado, pero resulta que en ningún lado dice que fallar en la fisiopatología significaba reprobar el examen, y los dos coincidimos en que tengo 16 puntos y en que en el último ítem mencioné un medicamento en profundidad, por tanto equivale a 3 puntos el último ítem, y no a 2 como me pusieron para completar esos 16, por lo tanto mi puntaje debería no ser 16 sino 17, y según la escala que ellos mismos enviaron, eso significaba haber aprobado este examen, y esa es toda la diferencia que tenemos en este examen. Reitero, yo podría decir, es que yo mencioné esto, es que yo mencioné esto otro, es que aquí, es que allá, mi palabra es contra la de ellos, y además la universidad tenía la obligación, en virtud del acuerdo que habíamos llegado el 2014, esto fue el 2015, de que ellos tenían que grabar los exámenes prácticos. Entonces, si ellos tienen alguna discrepancia con lo que yo estoy diciendo, ellos tienen que probarlo, más allá de decir, es que no lo mencionó, es que no lo mencionó, muéstrame la grabación, porque si no, es la palabra de ellos contra la palabra mía, y mi palabra tiene mucho más peso. Yo hasta este momento, hasta el 2015, hasta cuando hemos hablado, no he mentido en ninguna oportunidad. Yo en todas las oportunidades he tenido que llegar hasta la vicerrectora para que me encuentren razón en cuestiones que son de simple lectura de los reglamentos. Y resulta que estos compadres ni siquiera eso pueden hacer. La decana, si uno le empieza a cuestionar algo, es que no, y se acaba la reunión. O si no, te empieza a decir otras cuestiones, que soy mal alumno, que no sé qué, que aquí, que allá. Pero no hay ninguna autocrítica de ella. O sea, según ella, ellos hicieron todo bien, todo correcto. Y eso no es así. Simplemente no es así. Luego de recibido los exámenes C29, le escribí a la vicerrectora. Obviamente los empecé a revisar bien porque simplemente no podía creer lo que estaba viendo. O sea, como un examen que tiene el 74 y tanto por ciento del puntaje, a mí me dijeron 68. Yo de verdad no lo podía creer. Entonces, finalmente, como a las 5 termino de hacer el correo y le explico a la vicerrectora todo lo que ya he mencionado aquí, que no me dieron el puntaje en el último ítem, le explico que recién pude revisar los exámenes de cirugía, que vienen eliminadas las preguntas 59 y 44, después le hago una tabla con los mismos puntajes de las pautas que he puesto aquí en los videos, y al final le digo que simplemente no puede ser correcto, como un examen que, dentro de toda esta locura, como un examen que tiene el 74% y tanto del puntaje, a mí me dicen que tiene 68, y me reprueban por eso, al margen de las otras cuestiones. Así las cosas, ella me responde el 2 de marzo y me dice que finalmente consultó con la escuela y que estoy bien reprobado. Le envío un correo entonces al rector, que el correo al final no me lo responde, diciendo las mismas cosas que ya he dicho en todos los videos.
Por tanto, habiendo acudido al rector y no obteniendo respuesta de él y agotando todas las instancias internas de la universidad, simplemente fui al Mineduc. Bueno, en ese 2016 obtuve 2 respuestas de la universidad, pero eso lo vamos a ver en el video siguiente. Además de explicarles qué pasó ese 2016 y por qué todo esto se tradujo en una demanda que presenté en enero del 2017. Nuevamente, muchas gracias a todos los que ven los videos y sobre todo a los que me comentan para darme feedback o si no entienden algo y me preguntan. Muchas gracias.